participación en el presente proceso de selección. A. Títulos y certificados obtenidos en el exterior. Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su validez, tanto para la VRM como para la prueba de valoración de antecedentes, estar apostillados o legalizados y traducidos, por un traductor certificado, al idioma español, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores o en la norma que la modifique o sustituya. Con relación a los títulos de los estudios de pregrado o de posgrado realizados en el exterior, que hayan sido acreditados para el cumplimiento de requisitos mínimos del empleo a proveer, son válidos para tomar posesión de dicho empleo, siempre que hayan sido oportunamente registrados en SIMO por el aspirante, en los términos indicados en el párrafo anterior, para participar en este proceso de selección. Dentro de los 2 años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá presentar tales títulos debidamente convalidados. Si no lo hiciere, se aplicará lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 o en las normas que la modifiquen o sustituyan, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.4. Para la prueba de valoración de antecedentes, estos títulos requerirán la referida convalidación. Complementariamente, para la valoración de estos títulos se atenderá a lo dispuesto en el Criterio Unificado Valoración de Estudios y Títulos Obtenidos en el Exterior en la etapa de verificación de requisitos mínimos VRM y la prueba de valoración de antecedentes VA, en el marco de los procesos de selección que realiza la CNESC para la provisión de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, del 4 de junio de 2024. B. Certificaciones de la educación informal. La educación informal se acreditará mediante la constancia de asistencia o participación en eventos de formación como diplomados, cursos, seminarios, congresos, simposios, entre otros, expedida por la entidad o institución que la imparte. No se tendrán en cuenta para la prueba de valoración de antecedentes los cursos de inducción, de ingreso y o promoción realizados con ocasión de los procesos de selección en la entidad. Estas certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos: nombre o razón social de la entidad o institución que las otorga, nombre del evento, fechas de realización, intensidad horaria, la cual debe estar indicada en horas y, en caso de expresarse en días, se debe señalar el número total de horas por día. En la prueba de valoración de antecedentes solamente se tendrá en cuenta la educación informal relacionada con las funciones del respectivo empleo y serán puntuadas conforme a lo establecido en el acápite de valoración de antecedentes del presente anexo. 3.1.2.2 Certificación de la experiencia. Las certificaciones de experiencia deben ser expedidas y estar debidamente suscritas por la autoridad competente para cumplir con esta labor en las entidades o instituciones que certifican. Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.8. Si se trata de certificaciones expedidas por personas jurídicas, la correspondiente firma de quien la suscribe debe estar acompañada de la respectiva antefirma legible, nombre completo, y su cargo. Y las certificaciones expedidas por personas naturales deben incluir la firma, antefirma legible, nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono del empleador contratante. Todas las certificaciones de experiencia deben indicar de manera expresa, Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.2.3.8. Nombre o razón social de la entidad que la expide. Empleo o empleos desempeñados, con fechas de inicio, día,
mes y año, y terminación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Funciones de cada uno de los empleos desempeñados, salvo que la Constitución o la ley las establezca. En los casos en que la Constitución o la ley establezca las funciones del empleo o se exija solamente experiencia laboral o profesional, no es necesario que las certificaciones laborales las especifiquen. La experiencia adquirida con la ejecución de contratos de prestación de servicios se debe acreditar con las correspondientes certificaciones de ejecución de tales contratos o mediante las respectivas actas de liquidación o terminación. Estas certificaciones o actas deben estar debidamente suscritas por la autoridad competente, o quienes hagan sus veces, de la institución pública o privada que certifica, y deben contener, al menos, la siguiente información: nombre o razón social de la entidad que la expide. Objeto, S. Contractual, S. Ejecutado, S. Con fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación, día, mes y año, para cada uno de ellos, evitando el uso de la expresión actualmente. Obligaciones contractuales cumplidas con cada uno de los S. Objeto, S. Contractual, S. Ejecutados. En los casos en que el aspirante haya ejercido su profesión o actividad en forma independiente o en una empresa o entidad actualmente liquidada, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo, Decreto 1083 de 2005, artículo 2.2.2.3.8, siempre y cuando se especifiquen las fechas de inicio, día, mes y año, y de terminación, día, mes y año, el tiempo de dedicación, en horas día laborable, no con términos como dedicación parcial, y las funciones o actividades desarrolladas, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento. Los aspirantes abogados que pretendan que se les contabilice como experiencia profesional o profesional relacionada a la labor de representación judicial y extrajudicial, deben tener en cuenta que, en los términos de los artículos 22 y 32 del Decreto Ley 196 de 1971, para el ejercicio de la misma se requiere contar con la respectiva tarjeta profesional, la cual deben aportar con su inscripción a este proceso de selección o, de no aportarla, se verificará su registro, inscripción y expedición en el Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados SIRNA. Igualmente, quienes hayan terminado y aprobado los estudios reglamentarios de Derecho en universidad oficialmente reconocida, que pretendan acreditar el ejercicio de la profesión de abogado sin haber obtenido el título respectivo, en los asuntos establecidos en el artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971, deberán aportar la correspondiente licencia temporal que los faculte para tal fin, en la cual se debe indicar la fecha de su caducidad. Con relación a las certificaciones laborales como docente de cátedra, ocasional o de tiempo parcial, las mismas indispensablemente deben precisar la cantidad de horas dictadas por el aspirante en el periodo certificado, pues de no hacerlo se hace imposible contabilizar el tiempo de experiencia en ese empleo, resultando inaplicable lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, que dispone que cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a 8 horas diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por 8. Por otra parte, si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, debe adjuntar con su inscripción al proceso de selección
La certificación es pedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes, año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. En caso de no aportarse esta certificación al momento de la inscripción al empleo, esta experiencia se contabilizará a partir de la fecha de obtención del título profesional, el cual debe ser allegado en la misma etapa. En los casos en que el aspirante, para acreditar el requisito de estudio, aporte únicamente la tarjeta o matrícula profesional, pero ésta no contenga la fecha de grado, la experiencia profesional o la experiencia profesional relacionada se contabilizará a partir de la fecha de expedición de la misma. Para los profesionales de la salud, la ingeniería y las profesiones afines o auxiliares de esta última, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el acápite de definiciones del presente anexo. Es importante que los aspirantes tengan en cuenta: las certificaciones de experiencia que no reúnan las condiciones anteriormente señaladas no serán tenidas como válidas y, en consecuencia, no serán objeto de evaluación en este proceso de selección, ni podrán ser objeto de posterior complementación o corrección. No se deben adjuntar actas de posesión ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. No obstante, las mencionadas certificaciones podrán ser validadas por parte de la CNESC si de ellas se puede determinar el tiempo o el tipo de experiencia, en pro de garantizar la debida observancia del principio de mérito en cualquier etapa del presente proceso de selección. Los certificados de experiencia expedidos en el exterior deberán presentarse debidamente traducidos al idioma español y apostillados o legalizados, según sea el caso. La traducción debe ser realizada por un traductor certificado, en los términos previstos en la Resolución No. 1959 del 3 de agosto de 2020, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, o en la norma que la modifique o sustituya. Las certificaciones expedidas por las entidades podrán contener los parámetros establecidos en los modelos propuestos por la CNESC, los cuales podrán ser consultados en el sitio web http://3www.cnesk.gov.co/procesos-de-salexio1/modelo-de-certificación. A los servidores públicos que se encuentren desempeñando un empleo de carrera a través de la figura del encargo o mediante nombramiento provisional de la planta de personal de la UAE DIAN y que participen en el presente proceso de selección para proveer los empleos que hoy ostentan bajo dichas figuras, se les exigirán como requisitos para el cargo al que concursan, los mismos que se encontraban vigentes al momento de tomar posesión del encargo o de su vinculación provisional, siempre que concursen para el mismo empleo que se encuentren desempeñando en las condiciones planteadas, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 8 de la Resolución 066 de 2024 de la DIAN. Para ello, los aspirantes deberán cargar en el SIMO la certificación de la DIAN en la que conste, y, la identificación del aspirante, 2. Los requisitos mínimos exigidos y cumplidos para el encargo o el nombramiento en provisionalidad, 3. La identificación del empleo, con denominación, código, grado, propósito y funciones que corresponde a dichos requisitos mínimos, y 4. Que actualmente se encuentra desempeñando dicho empleo en encargo o provisionalidad, según corresponda. Para efectos de verificar y valorar experiencia previa, el aspirante deberá allegar las certificaciones en los términos señalados en la complementación del criterio unificado de la CNESC, verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNESC para proveer vacantes definitivas de cargos de carrera administrativa, del 21 de septiembre de 2021.
3.2 Valoración de constancias de estudios certificados en créditos para empleos del nivel técnico. De conformidad con el artículo 5 de la Resolución No. 066 de 2024 de la DIAN, las certificaciones académicas expedidas por las instituciones educativas debidamente reconocidas que den cuenta del avance o culminación de créditos dentro de un programa de educación superior organizado por ciclos propedéuticos, serán válidas para acreditar los requisitos de los empleos del nivel técnico, para lo cual se deberá efectuar su equivalencia en semestres académicos, tomando como referencia el número total de créditos previstos para el correspondiente programa en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, así. Tabla No. 1. Equivalencia entre el porcentaje de créditos y / semestres aprobados para las diferentes modalidades de educación superior aplicables al nivel técnico. Profesional universitario. Tecnológica. Técnica profesional. Porciento avance en créditos. Equivalente en semestres académicos. Porciento avance en créditos. Equivalente en semestres académicos. Porciento avance en créditos. Equivalente en semestres académicos. 10%. 16%. 25%. 20%. 2. 32%. 2. 50%. 2. 30%. 3. 48%. 3. 75%. 3. 40%. 4. 64%. 4. 100%. 4. 50%. 5. 80%. 5. 60%. 6. 96%. 6. 70%. 7. 80%. 8. 90%. 9. 100%. 10. Cuando los semestres académicos a acreditar sean inferiores al total señalado en la tabla anterior, el 100% corresponderá al número total de semestres del programa. En caso de no coincidir el porcentaje de avance en créditos que se está consultando, se debe aproximar al nivel inferior previsto en la tabla anterior. 3.3 Documentación para la VRM y la prueba de valoración de antecedentes. Los documentos que los aspirantes deben adjuntar escaneados en SIMO, cada uno en forma independiente, tanto para la VRM como para la prueba de valoración de antecedentes, son los siguientes. A. Cédula de ciudadanía por ambas caras. B. Título, S. Académico, S. O acta, S. De grado, conforme a los requisitos de estudio exigidos para ejercer el empleo al cual aspira y los criterios valorativos definidos más adelante para el factor de educación para la prueba de valoración de antecedentes. C. Tarjeta profesional o matrícula correspondiente o certificación del trámite de una u otra, para las profesiones relacionadas con el área de la salud e ingenierías, las profesiones afines o auxiliares de esta última y otras cuya experiencia profesional se deba contabilizar a partir de la expedición de estos documentos, de conformidad con los términos establecidos sobre este particular en los numerals 2.1.2.1 y 2.1.2.2 del presente anexo. D. Certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de materias del programa cursado, expedida por la respectiva institución educativa,
en los casos en que este sea el requisito mínimo de estudio que exige el empleo a proveer, el cual también se puede acreditar con el correspondiente título o acta de grado. Si el aspirante pretende que se le contabilice la experiencia profesional a partir de la fecha de terminación y aprobación de las materias que conforman el programa cursado, deberá adjuntar la correspondiente certificación, expedida por la respectiva institución educativa, en la que conste la fecha de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad del pensum académico de dicho programa. F. En los casos en que el aspirante pretenda que en la prueba de valoración de antecedentes se valoren en el factor educación los estudios adicionales al requisito mínimo realizados, para los cuales aún no cuenta con los respectivos títulos o actas de grado, deberá adjuntar la correspondiente certificación de terminación y aprobación, día, mes y año, de la totalidad de materias que conforman el pensum académico del programa cursado, expedida por la institución educativa competente, en la que conste que solo queda pendiente la ceremonia de grado. G. Certificaciones de los cursos o eventos de formación de educación informal realizados, debidamente organizadas en orden cronológico, de la más reciente a la más antigua. Con relación a estos cursos o eventos de educación informal se aclara que solamente se van a tener en cuenta los realizados en los últimos 5 años, contados hasta la fecha del cierre de inscripciones, cuya duración individual sea de mínimo 8 horas. H. Certificaciones de experiencia expedidas por la autoridad competente de la respectiva institución, pública o privada, ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más antigua. Y los demás documentos que permitan la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo para el cual se inscribe el aspirante y aquellos que considere deben ser tenidos en cuenta para la prueba de valoración de antecedentes. J. Acreditación del inglés. El inglés se acreditará con constancias académicas obtenidas por centros de estudios o instituciones, así como los exámenes o test internacionalmente aceptados como el TOEFL, IELTS, TOEIC y Cambridge y otros, enlistados en la resolución 018035 del 21 de septiembre de 2021, por la cual se publica la lista de exámenes estandarizados para la certificación del nivel de dominio lingüístico y se deroga la resolución 12730 de 2017, a través de los cuales conste el nivel de inglés adelantado de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación. Los aspirantes deberán acreditar el requisito mínimo de inglés que se indica para el empleo al cual aspira, que se indica en la siguiente tabla. Tabla No 2. Empleos del proceso de selección, modalidad ingreso y ascenso DIAN que requieren certificado de manejo de inglés. Nivel jerárquico. Ficha empleo. Denominación. Código. Grado. Nivel inglés requerido. Profesional. ATFL 3002, Internacional. Inspector 3. 307. 07. B2. ATFL 3006, Internacional. Gestor 3. 303. 03. B2. ATFL 3007, Internacional. Gestor 2. 302. 02. B2. ATOP 3001. Inspector 4. 308. 08. B1. ATOP 3003. Inspector 3. 307. 07. B1.
ATOP 3009, viajeros. Gestor 4. 304. 04. B1. ATOP 3011, viajeros. Gestor 3. 302. 03. B1. ATOP 3013, viajeros. Gestor 2. 302. 02. B1. ATOP 3009. Gestor 4. 304. 04. A2. ATOP 3011. Gestor 3. 303. 03. A2. ATOP 3013. Gestor 2. 302. 02. A2. El aspirante interesado en concursar para los empleos con fichas 1 ATOP 3013 del empleo gestor 2, código 302, grado 02, 2 ATOP 3011 del empleo gestor 3, código 303, grado 03 y 3 ATOP 3009 del empleo gestor 4, código 304, grado 04 del subproceso operación aduanera, debe verificar en la plataforma SIMO si se indica lo siguiente: 1. Si se indica en el propósito del empleo viajeros, el requisito mínimo de inglés que debe acreditar es el nivel B1, y 2. Si el propósito de empleo se describe sin la leyenda de viajeros, el requisito mínimo de inglés que deberá acreditar es el nivel A2. Asimismo, deberá verificar que para los empleos con fichas, ATOP 3001 del empleo inspector 4, código 308, grado 08 y ATOP 3003 del empleo inspector 3, código 307, grado 07, el requisito mínimo de inglés que debe acreditar es el nivel B1. Por otro lado, el aspirante interesado en concursar para los empleos con fichas 1 ATFL 3002 del empleo inspector 3, código 307, grado 07, 2 ATFL 3006 del empleo gestor 3, código 303, grado 03, y 3 ATFL 3007 del empleo gestor 2, grado 302, código 02, deberá verificar en el SIMO si en el propósito del empleo se indica internacional, en tanto que, esta palabra indica que el empleo se encuentra en la Subdirección de Gestión de Fiscalización Internacional y por tanto deberá acreditar el requisito mínimo de inglés del nivel B2. Ahora bien, los diferentes centros de estudios o instituciones deberán tratarse de instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, ETDH, o de educación superior atendiendo a lo dispuesto en los artículos 2.6.4.1 y 2.6.69 del Decreto 1075 de 2015, y las constancias académicas que aquellas expidan deben contener al menos la siguiente información para ser validadas en la verificación de requisitos mínimos y en la prueba de valoración de antecedentes. Nombre de la institución que la expide. Nivel alcanzado, según las referencias del Marco Común Europeo para las Lenguas. Intensidad horaria no menor a 160 horas si se trata de una institución de ETDH. Fecha de expedición. Firma de quien certifica. Vigencia del certificado. El aspirante podrá aportar una constancia académica que dé cuenta de un nivel superior al exigido por el empleo a proveer para acreditar el requisito mínimo de inglés, siempre que dicha certificación cumpla con los parámetros establecidos anteriormente. Estas constancias académicas podrán obtener el puntaje establecido en los criterios valorativos de la prueba de valoración de antecedentes de que trata el numeral 6 del presente anexo, siempre y cuando con ella se acredite al menos 2,
2. Niveles superiores al nivel de inglés requerido en el requisito mínimo. Si la constancia académica no incluye una vigencia, la CNESC tendrá por válida aquella se haya expedido dentro de los 3 años anteriores al cierre de las inscripciones de la modalidad del proceso de selección a la cual se inscribió el aspirante, ascenso o ingreso, para la verificación de requisitos mínimos y para la prueba de valoración de antecedentes, en caso de que esta última aplique. Si incluye el término de la vigencia, será válida para la verificación de requisitos mínimos y para la prueba de valoración de antecedentes, si no ha fenecido al cierre del periodo de inscripciones correspondiente. Asimismo, los certificados de educación informal de inglés y los expedidos por el SENA, no se tendrán en cuenta para acreditar el requisito mínimo de inglés, ni para puntuación en la prueba de valoración de antecedentes. En cuanto a los exámenes internacionales enlistados en la resolución 018035 de 21 de septiembre de 2021, deberán cumplir con lo siguiente. Deben estar vigentes al cierre de las inscripciones de la modalidad del proceso de selección a la cual se inscribió el aspirante, ascenso o ingreso. Si el examen internacional no incluye una vigencia o no se allega constancia de la misma, la CNESC lo tendrá por válido para la verificación de requisitos mínimos y para la prueba de valoración de antecedentes, solo si ha sido expedido dentro de los 3 años anteriores al cierre de las inscripciones de la modalidad del proceso de selección a la cual se inscribió el aspirante, ascenso o ingreso. Para la comprobación del nivel de inglés del examen internacional, se tendrá en cuenta la tabla de equivalencias dispuesta para tal fin en la resolución 018035 de 21 de septiembre de 2021, si ha de acudirse a ellas. El aspirante podrá aportar un examen que dé cuenta de un nivel superior al exigido por el empleo para el cual concursa, para acreditar el requisito mínimo de inglés. Estos podrán obtener el puntaje establecido en los criterios valorativos de la prueba de valoración de antecedentes de que trata el numeral 6 del presente anexo, siempre y cuando con ellas se acredite al menos dos niveles superiores al nivel de inglés requerido en el requisito mínimo. A falta de firma, los test generados por las casas evaluadoras deberán contener métodos para acreditar su validez. La validación de los mismos estará a cargo del operador del proceso de selección. El cargue de la anterior documentación es una obligación exclusiva del aspirante y se realizará únicamente en el SIMO. La misma podrá ser modificada hasta antes de la fecha del cierre de la etapa de inscripciones que señale la CNESC. Los documentos enviados o radicados en forma física o por medios distintos a SIMO o los que sean adjuntados o cargados con posterioridad a dicha fecha, no serán objeto de análisis para la VRM ni para la prueba de valoración de antecedentes en este proceso de selección. Cuando el aspirante no presente debidamente la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos del empleo por el que pretende concursar o no presente ninguna documentación, se entenderá que desiste de participar en el proceso de selección y, por lo tanto, quedará excluido del mismo, sin que por ello pueda alegar derecho alguno. Los aspirantes varones que integren la lista de elegibles y sean nombrados en estricto orden de mérito en los empleos vacantes objeto del presente proceso de selección, deberán acreditar su situación militar de conformidad con la normativa vigente. Asimismo se indica que para efectos de realizar la VRM y la base tendrá en cuenta lo dispuesto por la CNESC en el criterio unificado verificación de requisitos mínimos y prueba de valoración de antecedentes de los aspirantes inscritos en los procesos de selección que realiza la CNESC para proveer vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa del 18 de febrero de 2021, y sus complementarios y modificatorios de fechas 29 de julio y 21 de septiembre, ambos de 2021, y,
en el criterio unificado valoración de estudios y títulos obtenidos en el exterior en la etapa de verificación de requisitos mínimos VRM y la prueba de valoración de antecedentes VA, en el marco de los procesos de selección que realiza la CNESC para la provisión de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa, del 4 de junio de 2024. 3.4 Publicación de resultados de la VRM. Los resultados de la VRM serán publicados en el sitio web de la CNESC, www.cnesc.gov.co enlace SIMO, en el sitio web de la DIAN, www.dian.gov.co o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa, a partir de la fecha que disponga la CNESC, la cual será informada por estos mismos medios con una antelación no inferior a 5 días hábiles. Para conocer estos resultados, los aspirantes deberán ingresar al aplicativo SIMO con su usuario y contraseña. 3.5 Reclamaciones contra los resultados de la VRM. Las reclamaciones contra los resultados de la VRM deberán presentarse únicamente a través del SIMO, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los mismos, en los términos del artículo 12 del Decreto Ley 760 de 2005 o la norma que lo modifique o sustituya, las cuales serán decididas por la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección, quien podrá utilizar la respuesta conjunta, única y masiva, de conformidad con la sentencia T466 de 2004, proferida por la Corte Constitucional y lo previsto por el artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante PACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El aspirante solo podrá reclamar frente a sus propios resultados. No procederán las reclamaciones que incumplan las reglas fijadas en precedencia. Estas reclamaciones no son la oportunidad para que los aspirantes complementen, modifiquen, reemplacen o actualicen documentación aportada en SIMO antes del cierre de inscripciones de este proceso de selección o para adicionar nueva después de dicha fecha. Por consiguiente, los documentos allegados con las mismas se consideran extemporáneos y, por lo tanto, no se tendrán en cuenta para resolverlas. En la fecha que disponga la CNESC, que será informada con una antelación no inferior a 5 días hábiles en su sitio web www.cnesc.gov.co enlace SIMO, el aspirante deberá ingresar al aplicativo con su usuario y contraseña y consultar la decisión que resolvió la reclamación presentada. Contra la decisión que resuelva estas reclamaciones no procede ningún recurso. 3.6 Publicación de resultados definitivos de admitidos y no admitidos. Los resultados definitivos de admitidos y no admitidos para el empleo al que están inscritos los aspirantes serán publicados en el sitio web de la CNESC, www.cnesc.gov.co enlace SIMO, en el sitio web de la DIAN, www.dian.gov.co o en el sitio web de la institución de educación superior contratada para realizar esta etapa del proceso de selección. Los mismos podrán ser consultados por los aspirantes ingresando al aplicativo con su usuario y contraseña, a partir de la fecha que se informe por estos mismos medios. 4 Pruebas escritas. Estas pruebas tratan sobre competencias laborales que pueden ser evaluadas mediante instrumentos adquiridos o construidos para tal fin. En este proceso de selección se van a aplicar a los admitidos pruebas escritas para evaluar competencias funcionales y competencias comportamentales y prueba de integridad, según se especifica en el artículo 17 del correspondiente acuerdo. A.
La prueba sobre competencias funcionales evalúa los conocimientos teóricos, profesionales o técnicos, específicos y necesarios para desarrollar adecuadamente una determinada actividad laboral, conforme lo determina para cada empleo el MERF de la DIAN, Decreto Ley 927 de 2023, artículo 58. B. La prueba sobre competencias comportamentales evalúa el conjunto de capacidades y habilidades necesarias para dar respuesta a distintas situaciones laborales y relacionamiento, de conformidad con el Diccionario de Competencias de la DIAN, Decreto Ley 927 de 2023, artículo 59. C. La prueba de integridad evalúa las características estables de una persona que da cuenta de la coherencia que existe entre su sistema de creencias y su forma de actuar frente a la búsqueda del bien común en las situaciones a las cuales se enfrenta en la cotidianidad. Con relación a estas pruebas escritas es importante que los aspirantes tengan en cuenta las siguientes consideraciones. Se aplicarán en la S, fecha, S, y hora, S, que determine la CNESC, en las ciudades que se indican en el numeral 4.2 del presente anexo. Se van a calificar en una escala de 0 a 100 puntos, con una parte entera y dos decimales truncados, comparando el desempeño del aspirante con el grupo de admitidos al mismo empleo que las presentaron. Los aspirantes admitidos en la etapa de VRM serán citados a los sitios de aplicación de estas pruebas, en la fecha y hora que informe la CNESC por lo menos con 5 días hábiles antes de la aplicación de las mismas, a través de su sitio web www.cnesc.gov.co enlace SIMO. De conformidad con el artículo 17 del Acuerdo del Proceso de Selección, los aspirantes que no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio de la prueba en las pruebas eliminatorias, no continuarán en el proceso de selección y, por lo tanto, serán excluidos del mismo, así como los que no obtengan el puntaje mínimo aprobatorio general. Nota 1. Para la presentación de estas pruebas escritas y de ejecución, cuando aplique este tipo de prueba, no se permitirá a los aspirantes el ingreso al sitio de aplicación de armas, maletas, maletines, morrales, bolsos, gorras, pañoletas, sombreros o similares, ni de libros, revistas, periódicos, códigos, normas, hojas, anotaciones, cuadernos u otros documentos, ni de ningún tipo de aparato electrónico o mecánico como calculadoras, teléfonos celulares, tabletas, computadores portátiles u otros dispositivos móviles similares, cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, audífonos, exceptuados los que se utilicen por prescripción médica, o manos libres alámbricos o inalámbricos, auriculares, micrófonos, dispositivos con micrófonos, intercomunicadores o grabadores de voz, relojes inteligentes, manillas digitales, pulseras o bandas inteligentes, gafas inteligentes, lentes oscuros, exceptuados los que se utilicen por prescripción médica, o de cualquier otro dispositivo que permita la comunicación o la grabación de imágenes, voz o vídeos y otros similares, razón por la cual el aspirante deberá abstenerse de ingresar cualquiera de estos elementos al sitio de aplicación de esta prueba. El aspirante que incumpla esta regla será excluido del proceso de selección una vez agotado el debido proceso. Cuando el aspirante necesite validar su identificación con cédula de ciudadanía digital podrá, excepcionalmente, ingresar su teléfono celular al sitio de aplicación, debiéndolo mantener apagado en todo momento y en todo lugar y situarlo en el lugar indicado por el correspondiente jefe de salón,
aclarando que ni la CNESC ni el operador del proceso de selección se hacen responsables de su pérdida o por daños a este dispositivo electrónico, el cual solamente podrá encenderlo, exclusivamente cuando así se lo solicite el aludido jefe de salón o el dactiloscopista para verificar su identidad. Realizada esta verificación, este dispositivo